Vladimir Padrino López tiene aproximadamente como 7, 8 años como ministro de la Defensa, con lo cual ha impedido que haya un relevo generacional, que otras promociones hayan podido ocupar ese cargo, y ha venido creando una especie de tapón donde los oficiales del ejército, que históricamente le hubiera correspondido ser ministro de la Defensa, pues no pudieron llegar por la presencia de Vladimir Padrino López allí como eterno ministro de la Defensa. Entonces eso también ha creado pues una situación de rabia dentro de los oficiales del ejército, que por supuesto. ¿Cuál es el componente que puede actuar en contra de Nicolás Maduro y poder actuar en una insurrección? De eso vamos a hablar en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Hemos venido analizando en las últimas semanas cómo el componente Guardia Nacional, y hemos llegado a la conclusión del componente Guardia Nacional, es básicamente el componente que le está dando el mayor apoyo a Nicolás Maduro. Es el único componente que fue ratificado su comandante general, el mayor general Elvio Estrada Paredes. También es el único componente en el cual pues se han llevado a cabo una serie de actividades para detener, para neutralizar, para encarcelar, para desaparecer a todas aquellas personas que han salido a protestar pacíficamente después del 28 de julio. También es el componente que sus oficiales pues tienen mayor presencia en la administración pública y también tiene control de la Policía Nacional Bolivariana, no solo a través de su director, que es el general de división Rubén Santiago Cerviña, sino también por otros individuos que forman parte de este cuerpo policial y que pertenecen a la Guardia Nacional. Entonces está claro que en este momento el poder de Nicolás Maduro reposa por completo en el control que tiene, en el apoyo que tiene de la Guardia Nacional de Venezuela. Pero entonces, ante esta situación, ¿cuál podría ser el componente que pudiera actuar en consecuencia en contra del régimen de Nicolás Maduro? Históricamente la Fuerza Aérea ha sido golpeada y diezmada por la Revolución Bolivariana. A lo largo de la revolución pues ha sido disminuido su capacidad bélica, ha sido disminuida su capacidad de poder tener cualquier tipo de aeronaves para poder tener un parque aeromotor importante. Los navales, o en este caso las fuerzas navales, pues también ha estado quizás jugando un poco detrás de bastidores porque no ha tenido tampoco suficiente participación. Ahora bien, cuando Hugo Chávez llegó al poder, el cuerpo o el componente al que se le dio mayor promoción y al que se le dio mayor apoyo fue al ejército. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez formaba parte del ejército. No obstante, cuando hacemos el análisis, se vio una cantidad de cambios importantes. Hugo Chávez comenzó a hacer una cantidad de planes de ayudas sociales que estaban siendo dirigidas pues, por los comandantes de unidades estratégicas del ejército. Posteriormente, pues colocó una gran cantidad de funcionarios generales, de oficiales generales del ejército en cargos importantes fuera del ejército, como por ejemplo presidentes de PDVSA, cargos en la administración pública, directores de institutos autónomos, y entonces tuvo el ejército una gran participación dentro de lo que sería pues el gobierno, el régimen de Hugo Chávez, porque básicamente Hugo Chávez venía de allí y los oficiales más leales a su revolución pues provenían del ejército. Pero esto con su desaparición fue mermando poco a poco, porque hay que estar claro que aunque Nicolás Maduro fue el nombrado por Hugo Chávez, pues realmente no tiene un control del ejército como tal, sino le ha dado toda la responsabilidad a Vladimir Padrino López. Entonces realmente Maduro no es un hombre del ejército, y en su accionar en estos últimos años como tirano, pues se ha tenido más contacto, más apoyo, más intercambio, ha estrechado más lazos con oficiales de la Guardia Nacional. De hecho, uno de los oficiales que más influye en la toma de decisiones es Márquez Monsalve, Jorge Eliezer Márquez Monsalve, que actualmente creo que es el presidente es el ministro de Electricidad, pero constantemente pues ha estado en cargos importantes y es el que constantemente está hablando con Nicolás Maduro sobre cambios a nivel de la Guardia Nacional. Entonces, con la presencia de Nicolás Maduro en el poder, el ejército ha visto afectada pues su cuota de poder. Primero que nada porque una de las funciones básicas o uno de los objetivos básicos de Nicolás Maduro cuando llegó al poder era neutralizar y sacar de cualquier esfera de poder a los oficiales del 4 de febrero, los oficiales que participaron en la intentona golpista, a tal punto que lo fue llevando a cada uno a cargos administrativos, posteriormente lo dejó sin cargo, a las promociones importantes como la de Diosdado Cabello las pasó a retiro, y a elementos como Raúl Isaías Baduel, que habían sido revolucionarios y después habían dado opiniones en contra de la revolución, pues los apresó y prácticamente Baduel murió en la cárcel. Otro elemento importante de la revolución, como Miguel Eduardo Rodríguez Torres, oficial del ejército, mayor general, que participó en la intentona golpista del 4 de febrero, con Hugo Chávez estuvo siempre al frente de la policía, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y posteriormente con Maduro fue ministro del Interior. También cuando lo pasaron a retiro, fue a parar en una cárcel, estuvo como 5 años ahí encarcelado y posteriormente fue enviado al destierro en España. Entonces,
el ejército, con la llegada de Nicolás Maduro al poder, ha ido perdiendo de manera progresiva y paulatina, ha ido perdiendo su importancia y su manejo del poder dentro de la esfera política en Venezuela, porque no siendo Maduro alguien cercano al ejército, sino más bien un individuo que llegó allí por circunstancias de la vida, pues ellos han venido siendo desplazados, y la única persona que en teoría hubiese podido ayudarlos o a mantener ese poder era Diosdado Cabello Rondón, pero hasta recientemente con su nombramiento como ministro de Interior y Justicia, pues Diosdado Cabello tampoco podía impedir que el ejército fuera perdiendo poder. Y a raíz de su nombramiento, tampoco es que Diosdado ha hecho mucho para que el ejército pues vuelva a recuperar los espacios que ha perdido en cuanto a cargos dentro de la administración pública. Entonces, como quiera que sea, en los años de revolución, durante el tiempo que ha estado Nicolás Maduro en el poder, el ejército se ha venido viendo desplazado por oficiales o por miembros de otros componentes, especialmente de la Guardia Nacional. A todas estas también hay que agregar un factor importante, que es la permanencia de Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa. Vladimir Padrino López tiene aproximadamente como 7, 8 años como ministro de la Defensa, con lo cual ha impedido que haya un relevo generacional, que otras promociones hayan podido ocupar ese cargo, y ha venido creando una especie de tapón donde los oficiales del ejército, que históricamente le hubiera correspondido ser ministro de la Defensa, pues no pudieron llegar por la presencia de Vladimir Padrino López allí como eterno ministro de la Defensa. Entonces eso también ha creado pues una situación de rabia dentro de los oficiales del ejército, que por supuesto pues muchos de ellos quisieron ocupar el cargo de ministro de la Defensa, no pudieron por la presencia de Padrino López allí, y mientras se mantenga, pues los oficiales que vienen detrás pues nada más pueden aspirar a llegar a ser comandante general del ejército o algún cargo en el Ministerio de la Defensa, pero ministro de la Defensa imposible, porque ahí se encuentra Vladimir Padrino López completamente estancado, beneficiando a cierto grupo, ¿no?, que le responde a sus intereses, pero que al final no beneficia a la mayoría, y por supuesto no va a permitir que nadie, absolutamente nadie, le quite ese cargo que ha ostentado en los últimos 7, 8 años. De hecho, pienso yo que en la historia de Venezuela es el ministro de la Defensa que más años ha permanecido allí. Entonces, todas estas variables y todas estas cosas que han pasado han hecho que el ejército se encuentre completamente descontento. Y hay que recordar que a pesar de la reducción de las Fuerzas Armadas, que a pesar de esa visión que ha tenido esta revolución de destruir a la Fuerza Armada y de minimizarla, bueno, el ejército venezolano sigue siendo el componente más importante, porque es el componente que tiene mayor cantidad de funcionarios y mayor cantidad de efectivos militares. A pesar de las deserciones de los soldados, sigue siendo el componente que tiene mayor presencia de funcionarios militares. Entonces, ante este análisis y ante esta situación en la cual el ejército se ha visto diezmado o minimizado en cuanto a su presencia en el poder, en la administración pública, en cargos importantes, me llama a mí a pensar que si a futuro pudiera alguna fuerza dar el paso al frente y poder actuar, sería realmente el ejército. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Ha perdido su poder, ha visto cómo la Guardia Nacional ha venido avanzando en cuanto a la presencia del poder en la administración pública, y también han venido viendo cómo elementos de poder en Venezuela, como Diosdado Cabello Rondón, han preferido basar su poder y han preferido basar sus personas allegadas para mantener el poder o de confianza en la Guardia Nacional y no en el ejército, componente al cual él pertenece. Entonces, ante todas estas circunstancias, a mí me lleva a pensar y llego a concluir de que realmente el ejército se encuentra en estos momentos bastante descontento, se encuentra bastante preocupado, se encuentra bastante minimizado, y ante esa situación pudiesen pensar en algún momento poder recobrar el poder que en algún momento tuvieron. ¿Por qué? Porque para ellos Hugo Chávez era un oficial del ejército, independientemente que haya llegado allí por un proceso electoral en el cual ganó, evidentemente en el primero ganó, pero después hizo fraude, pero llegó ahí en un proceso electoral. Ellos consideran pues que es un oficial del ejército quien permitió que eso pasara, y por esa razón ellos necesitan tener mayor presencia en el poder, no solo a nivel militar, sino también a nivel de la administración pública. Y después que muchos de ellos, muchos oficiales que pasaron por diversos cargos, se acostumbraron a las dádivas de esos cargos y a robar, bueno, por supuesto que extrañan que eso pueda volver a ocurrir, y ante esas circunstancias no descartemos que ante cualquier proceso de insurrección o de militares que no quieran seguir apoyando a Nicolás Maduro, sea el ejército quien dé el primer paso. Recuerdo cuando Hugo Chávez dio su golpe de Estado, la fuerza que lo impidió fue la Guardia Nacional, la fuerza que se mantuvo pegada a la Constitución y que actuó como policía de la Constitución Nacional fue la Guardia Nacional. Paradójicamente ahora es la Guardia Nacional que mantiene la revolución en el poder, a pesar que Hugo Chávez al principio de su revolución siempre tuvo la intención
de eliminar a la Guardia Nacional. Ahora no se entiende cómo la Guardia Nacional mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Precisamente bajo esa premisa nos lleva a pensar también que el ejército, que en un momento determinado buscó la forma o apoyó a Hugo Chávez para dar su golpe de Estado, el cual fue infructuoso, busque ahora los mecanismos para poder recuperar el poder, y ante estas circunstancias, pues yo estoy convencido que si en algún momento, no estoy hablando que va a ser el 10 de enero, ni estoy hablando que va a ser después del 10 de enero, ni estoy hablando que va a ser después de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, que son más o menos los tiempos que va dando la gente en su pensar de lo que puede ocurrir en Venezuela, pero estoy hablando de que si en algún momento algún componente de alguna fuerza se va a enfrentar o va a derrocar al tirano, va a ser el ejército por las razones que he puesto anteriormente. Y la intención solamente será buscar recuperar sus cuotas de poder que tuvieron en el pasado y que le permitieron en un momento determinado pues salir de ese encasillamiento que históricamente habían tenido. Porque en el pasado, ¿cuál era el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Ejército? Bueno, que la Guardia Nacional siempre ha sido una fuerza que ha estado al servicio de la administración pública, que ha ostentado bastante poder, y el Ejército siempre se ha quejado o se quejó de esa circunstancia. Con la llegada de Chávez al poder, el Ejército pues desplazó a la Guardia Nacional y tuvo acceso a esos puestos importantes de la administración pública. Y ahora con la llegada de Maduro o con la permanencia de Maduro, el Ejército volvió otra vez, retrocedió un paso y ha sido minimizado su poder dentro de la administración pública. Por tal motivo, pues yo llego a la conclusión que si alguna fuerza pudiera derrocar y sacar del poder a Nicolás Maduro por la vía del uso de las armas, sería el Ejército para recuperar su estamento o su poder dentro de la administración pública. Lo que no estoy muy seguro, si ante ese hecho pues pudiera Diosdado Cabello Rondón ser quien liderara esa acción, o en su defecto derrocar a Maduro implicaría también sacar a Diosdado Cabello, que ha sido para mí el elemento que más ha sabido sufrir metamorfosis, porque ha tenido la capacidad de bandearse en los diferentes escenarios y de permanecer. Y cuando Maduro agarró y le cortó la cabeza a todos los oficiales el 4 de febrero, pues a Diosdado Cabello, aunque no le dio poder, lo mantuvo allí, y ahora, después del fraude del 28 de julio, donde todos jugaron cuadro cerrado, pues le ha dado esa cuota de poder en el Ministerio de Interior y Justicia, el cual está haciendo desastre dentro de Venezuela. Entonces no sé si por esa acción en la cual algunos oficiales del Ejército con cargos en la administración pública han sido encarcelados, pudiera llevar a que cuando actúen, si es que tienen la intención de actuar, también se lleven por el medio de Diosdado Cabello, que representa claramente pues uno de los bastiones o uno de los artífices de esa intentona golpista del 4 de febrero, y es el que sobrevive militarmente de esa intentona, o por lo menos públicamente, porque es el que ha estado allí históricamente y es el que tiene poder político en este momento dentro de la revolución. Pero a pesar de eso, sigo pensando que es el Ejército quien puede jugarle una pasada importante o una mala pasada a Nicolás Maduro y sacarlo en el poder. De todas maneras, el tiempo es el mejor de todos los jueces, y a medida que vayamos evaluando los diferentes escenarios, vayan pasando los días, nos daremos cuenta hacia dónde va decantando todo esto y quiénes definitivamente actuarán en un momento determinado como policía de la Constitución Nacional. Ya hemos visto en otros programas, en otros debates, de quién debería actuar primero, si la sociedad civil o la Fuerza Armada, o si la Fuerza Armada y después la sociedad civil. En mi conclusión debe ser la Fuerza Armada quien actúe, y si el Ejército decide hacerlo, será el que, para mí, desde mi punto de vista, derroque a Nicolás Maduro con la intención de recuperar su esfera de poder. No sé si para seguir en revolución o para hacer las cosas correctamente, pero como quiera que sea, las variables están apuntando a que están descontentos y que podrían actuar en contra de un individuo que no tiene para nada el control de la Fuerza Armada y tampoco tiene el apoyo de los componentes, específicamente y especialmente el del Ejército de la Revolución, pues que básicamente es el componente con mayor cantidad de funcionarios militares. Como no vamos a tener más transmisión, por lo menos en este espacio, hasta la semana que viene, quiero reiterarles a todos que a pesar de las circunstancias, a pesar de donde se encuentren, a pesar de cómo se encuentren y a pesar de lo que puedan estar pasando en este momento, tengan un venturoso, feliz 2025 y siempre con el corazón lleno de esperanza, porque mientras estemos en la carrera tenemos posibilidad de liberar a Venezuela, y aquí no nos hemos rendido, aquí seguimos corriendo, seguimos avanzando para lograr la liberación de todos los venezolanos y lograr el regreso de todos aquellos que han salido fuera de la frontera buscando los beneficios que no tienen dentro de Venezuela. Para todos ustedes un venturoso año 2025, y le pido al Dios Todopoderoso que llene de sus corazones de la fe y de la esperanza necesaria para seguir adelante. Hasta una próxima entrega aquí en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Feliz 2025.